Hoy tengo la Biblia abierta en el Salmo 119, el verso 41 hasta el 43 dice: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Hermosa palabra, hermosa palabra. Y ese Salmo 119 es maravilloso. Pero me gusta muchísimo esa frase cuando dice: en tu palabra he confiado. Si tú me preguntas qué quieres saber sobre si tu fe es débil o es fuerte, yo te preguntaré que tu fe es débil o es fuerte de acuerdo a la proporción que tengas de creer no solo en Dios, sino creerle a Dios, a la palabra. ¿Por qué? Porque la fe es independiente del sentimentalismo. En la fe no obra las impresiones, las improbabilidades o sencillamente las apariencias. Porque uno con los ojos físicos ve las apariencias, lo que está ahí cerca, pero con los ojos de la fe ve lo que está lejos. Ahora, cuando uno confunde estas cosas con la fe, cuando uno cree que es el sentimentalismo o lo que a mí me impresiona o la misma apariencia, entonces ya no nos apoyamos en la palabra de Dios, sino en nuestro propio parecer. Así que la fe no tiene necesidad de ninguna de estas cosas mencionadas. La fe confía solamente en la palabra de Dios. Así que es cuando creemos en su palabra, cuando realmente encontramos la tranquilidad, la calma y la paz. Dios siempre se complace en ejercitarnos la fe. Él bendice nuestra vida, bendice la iglesia, aún hasta los que nos rodean. Y a través de las pruebas, cuando ellas llegan, tenemos que entender que de alguna manera esas pruebas son el alimento de la fe. Lo que hay que hacer es arrojarnos en las manos de Dios y, como dijo el salmista, en tu palabra he confiado. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles habían pescado toda la noche, o al menos lo habían intentado y no habían sacado nada? Pero cuando el Señor le dice, boga mar adentro y tira la red, entonces aparece la palabra que dice claramente, lo hago en tu palabra, echaré la red, en tu palabra. O sea, basado en tu promesa, lo hago. Y tiró la red y la sacó llena de peces. Uno lo que tiene que vivir la vida cristiana es en su palabra, en su palabra. Me parece que eso es algo muy claro. Hay que vivir en la palabra, rodearse de la palabra, apoyarse en la palabra. Por eso es supremamente importante que usted le saque su tiempo en el día a mirar algo de la palabra. No deje que se pase un día sin que usted lea un pasaje bíblico, y no solo por asuntos de disciplina, no solo por un asunto de deber, sino que usted aprenda esa lección de escudriñar la palabra y de disfrutarla. Hay que disfrutarla, ¿no? Usted no tiene que leer un capítulo entero, un libro entero diario, pero sí alguna porción y saborearla, mirarla con calma, deleitarse, así como cuando usted disfruta un buen chocolate, un postre delicioso, usted no quisiera que se acabara. Así hay que aprender a disfrutar la palabra de Dios. Esa palabra le llega a uno a lo profundo y le da fortaleza a la fe.
qué? Porque la palabra de Dios es la que direcciona la fe del hombre. En aquellos países o regiones del mundo donde no existe la palabra de Dios, hay otro tipo de palabra, otro tipo de doctrina, y eso también orienta la fe innata o la capacidad de creer que una persona tiene hacia otras cosas. El Evangelio cuando se oye, el Evangelio cuando se aprende, nos direcciona la fe. ¿A dónde? A Dios, al cielo, a la gloria que nos espera. Cuando uno mira el caso de Abraham, Abraham no sabía a dónde iba, pero le bastaba con saber que iba con Dios. Y Abraham no confió tanto en las promesas, básicamente, sino en el que prometía. Porque es que, hermano, la palabra cuando sale de la boca de Dios, eso no tiene discusión. Hay un texto lindísimo que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. Así que Dios no reversa su palabra. Y en el caso de Abraham, él sencillamente le creyó a Dios. Le creyó a Dios, no pensó en las dificultades de su empresa, pensó en ese Rey eterno, inmortal, invisible, ese Dios sabio que le había señalado, le mostró el curso a seguir y lo hizo. Eso es lo que se llama una fe madura, una fe activa, una fe gloriosa. Y eso es lo que uno tiene que hacer, creerle a Dios, sencillamente creerle. En este tiempo estamos en una dispensación en que solo hay que creerle a Dios. ¿Cuál es nuestra posibilidad de salir adelante en la vida cristiana? Creer. Dime hasta dónde puedes creer y yo te diré hasta dónde podrás llegar. Así que aquí el asunto no es sino creer, estar dispuesto a aceptar lo que Dios ha dicho. De ningún modo es lo suficiente el emprender una aventura de fe con Dios eh, cuando uno no confía en Él plenamente. Uno tiene que romper todos los planes que a veces uno prepara, porque eso no funciona. A veces a veces las cosas no se dan con Dios porque yo interpongo mis planes a los planes de Dios. A veces yo le pido a Dios algo, pero igual ya me metí en eso, ya que si ya lo estoy haciendo. Eso es como cuando tú te enamoras de alguien y estás locamente enamorado de alguien y luego que ya estás en ese nivel le pides a Dios que te guíe. Ya es muy difícil porque ya tienes algo claro y concreto, entonces ya Dios no se va a meter en tus planes porque tú no lo hiciste antes de. Cuando tú te metes en una empresa y ya inviertes tu dinero, ya inviertes tu recurso, inviertes tu tiempo y luego le preguntas si es o no voluntad de Él. Ya lo hiciste, ya estás en tus planes y Dios te dejará que lo hagas porque no confiaste primero en Él. Así que la idea es dejar que Él te guíe, que Él te muestre antes de y creerle a Dios. Muchas veces uno le pregunta a Dios y Dios le responde, pero uno no le cree. Entonces no tiene sentido hacer eso. Dios espera que nosotros rompamos nuestros planes, esos planes que tenemos preparados, que le creamos a Él, a su palabra, y Él nos va a conducir por un camino que jamás uno había soñado. Es que Dios a uno siempre lo lleva por senderos que uno nunca había transitado. Ahora, Él no conoce el temor y Dios está esperando que uno tampoco tema mientras Él está con nosotros. Que a veces tenemos a Dios aquí en el corazón
y nos da miedo enfrentarnos a una aventura como si fuéramos solos, pero Dios está ahí. Entonces, mientras Dios esté con nosotros, ¿qué problema vamos a tener? Ahora, cuando nos embarcamos con el Señor, eso requiere que naveguemos, eso sí, bajo sus órdenes y con su protección y su fortaleza. ¿Y cuál será el resultado? El resultado es que vamos a llegar al puerto preciso donde Dios quiere que lleguemos. Entonces me parece que es supremamente importante aprender esa lección. Número uno, hay que confiar en su palabra. Nunca pongas en duda lo que Dios te dice. A veces uno no le entiende a Dios. Uno a veces no comprende lo que Dios dice. Porque es que Dios es soberano y Él no tiene que estar sujeto a la lógica. Cuando uno le pone lógica a la fe o a la palabra de Dios, se equivoca. Porque Dios no actúa de acuerdo a la lógica. Dios actúa como Él sabe hacerlo. La Biblia habla de su extraña obra, que uno no sabe por dónde va a salir todo, pero sale. Uno le busca las cosas, la lógica natural, la lógica humana. Uno siempre cree que el agua viene de la montaña y va descendiendo hasta llegar a donde uno está. Esa es la lógica humana. Pero la lógica en Dios es que Él puede sacar agua de una roca, sencillo. Uno a veces cree que la lógica es que el órgano que uno tiene que está enfermo eh, ya no se va a poder recuperar porque está deteriorado y no puede devolverse a lo natural, a lo normal, pero Dios lo hace, Dios lo devuelve. Uno cree que lo normal es que una rama verde se vuelva seca. Eso es lo natural, lo lógico, pero en Dios no, en Dios la rama seca se puede volver verde, recobrar la vida. Lo único que uno tiene que aprender aquí es a creer en Dios, creer en su palabra, creerle a su palabra, a sus promesas y estar tranquilo y seguro que Dios obrará. Acuérdate de esa expresión, en tu palabra he confiado. Eso es lo que uno tiene que hacer. Miraba estos días que pasaba por algún lado cómo se usan esos parapentes, esas grandes cometas, y se vuelve eso un deporte agradable. Y yo miraba desde lejos cómo el turista, el que va a volar en esa cometa, él tiene que confiar plenamente en el instructor que va con él y dejarse llevar del instructor. Eso pasa y disfruta el vuelo, pero tiene que confiar en el instructor, porque si no confía, no se monte. Y luego que se montó y cuando la cometa o el parapente ya despegó, tiene que confiar plenamente en el instructor que va ahí. Alguna vez un hombre se fue a un circo y miró un gran artista cómo usaba una bicicleta sobre una cuerda alta y en esa bicicleta se pasaba por encima de la cuerda y se regresaba una y otra vez y lo hacía con una facilidad total. Luego le preguntó a uno de los espectadores, le dijo, oye, ¿tú crees que yo puedo pasarme esa cuerda sobre esta bicicleta? Y el espectador, que ya lo había visto varias veces, dijo, claro, claro que sí puede, sí, yo ya lo he visto que lo puede hacer, usted lo puede hacer. Y le dijo, ven, yo te invito, porque no solamente voy a pasar yo en esta bicicleta sobre esta cuerda alta, sino que quiero que tú estés conmigo en la bicicleta. Y ya el espectador dijo, no, yo no me someto a eso. Dijo, pero tú viste que yo sí puedo.
Sí, pero yo no me someto. Y no quiso, no aceptó. Eso es lo que a veces le pasa a algunos. Hay gente que cree que Dios lo puede hacer, pero no se someten a que Dios lo haga en la vida de ellos. Yo te invito hoy a que no solamente creas en Dios, sino que le creas a Dios, que no solamente Dios es capaz de hacerlo, sino que lo quiere hacer contigo. Que Dios te bendiga, muchos éxitos y bendiciones.